depresión, estrés, ira. Estas enfermedades tienen solución para usted que busca bienestar emocional. Bienestar emocional, el programa de Altera Radio que le escucha, le atiende. Ahora comienza Bienestar Emocional. Conduce la psicóloga Adilene Mendoza Ceja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, le habla su servidor y amigo Víctor Ramírez, dándole la más cordial bienvenida a esta emisión de Bienestar Emocional. Hoy es martes 28 de enero de 2014 y ya se encuentra con nosotros, como siempre, como todos los martes, nuestra amiga, la psicóloga Adilene Mendoza Ceja, a quien en este momento vamos a saludar. Adi, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues encantada en una emisión más de Bienestar Emocional, este espacio de psicología. Hoy vamos a ver en sí un tema muy interesante. Los saludo como siempre su amiga Adilene Mendoza Ceja, como bien dijo el licenciado. Hoy vamos a hablar de la mitomanía. Los mitómanos habituales o también los mitómanos compulsivos, como clínicamente le llamamos los psicólogos, y pues vamos a hablar de este fenómeno tan complejo en muchas dimensiones, en la dimensión tanto genética, en la biológica también, la social, emocional y por supuesto todos los procesos mentales y psicológicos que hay inmersos en todo esto. Entonces, ¿quién no ha mentido en esta vida, no? Así es, Sadi, y bueno, hay veces que estas mentiras, una tras de otra, una nos obliga a tapar la anterior y una nueva a tapar la de antes, y cada vez van siendo mayores. De todo esto vamos a hablar con ustedes aquí en nuestra emisión, pero antes déjeme poner a sus órdenes nuestras vías de comunicación, y que son precisamente las que a continuación le indico. Primero, nuestra línea telefónica 01761 734 2339, 01761 734 2339. Y bueno, en este momento ya estamos otra vez a cuadro. En este momento aparecen justamente aquí abajo estas líneas telefónicas 01761 734 2339. Tenemos también una dirección en Facebook y esta dirección es precisamente Altera Medios. Búsquenos también en Twitter como Altera Radio y aquí está apareciendo justamente en este momento en Twitter como Altera Radio, y también Adilene Mendoza tiene su propio Facebook. Adi, ¿cuál es el Facebook que usted maneja? Claro que sí, me pueden encontrar como Adi Dalma, así como suena, Adi con Y, y pues bueno, también existen otros medios como el número celular 55 12 31 16 14, y pues bueno, le comento que varias gente me ha preguntado sus dudas por Facebook y estaremos implementando en el transcurso de estos días un grupo precisamente en Facebook para aquellos que quieran enterarse de algunos temas, para transmitir también ahí los videos que se produce del programa y sobre todo para aclarar las dudas y comentar. Entonces próximamente búsquenos como Bienestar Emocional, Altera Radio, y ahí nos encuentra en Facebook también. Muy bien, bueno, pues estamos ya prácticamente entonces dando inicio, abordando ya lo que es este tema de la mitomanía, los mitomaníacos, los mitómanos. Pues, ¿qué debemos entender primero? Vamos a tratar de definir este concepto, y bueno, pues como aquí la que sabe de esto es Adilene, vamos a escucharla. ¿De qué se trata este problema? ¿Podemos llamarle así? Sí, sí es un problema, por muy cotidiano, clínicamente, psicológicamente es un problema pues bastante serio, ¿verdad? ¿Qué es la mitomanía? Pues la tendencia, el comportamiento que tenemos como personas o algunas personas a mentir compulsivamente, ¿no? Es sabido que todos mentimos en la vida cotidiana, en el ámbito escolar, en el laboral, en cualquiera que sea. Sin embargo, un mitómano, un mitomaníaco, es aquella persona que no puede parar de mentir. Hay una compulsión en el hecho, a eso se refiere la manía, exactamente. A que la persona miente constantemente, incluso puede creerse muchos de sus fantasías, muchos de los hechos que promete ante las
demás gente, y pues es un problema principalmente emocional, y está inmerso todo el grupo de personas que está alrededor de él, tanto la familia, tanto los amigos, por supuesto, que permiten o que alientan este tipo de conductas. Sin embargo, es más el lado emocional, lo profundo que haya del tema, algún daño, alguna experiencia negativa, un sinfín de motivaciones que tiene en sí una persona para que pueda mentir constantemente, y pues bueno, incluso se le facilite este hecho, ¿no? ¿Por qué motivaciones o por qué causas puede mentir una persona? Por reconocimiento social, por ejemplo, por mantener una imagen pública, por miedo, por angustia también, un tanto por mantener o acercarse, ser integrado a un grupo en específico. También puede mentir por evitar el castigo, por evitar responsabilidades, en fin. La lista es larga de las motivaciones, de las causas por las que una persona puede llegar a mentir, pero bueno, el problema, si lo dejamos tras cortinas, es un problema cotidiano. Lo decía yo al principio, todos mentimos, todos decimos por ahí una mentirita piadosa, entre comillas, pero la verdad es que la mitomanía ya es un problema psicológico serio. La persona tiene un problema para contenerse, para limitarse y para afrontarse a la vida real realmente. Entonces, ahí hay una barrera psicológica, emocional muy fuerte que le está impidiendo comunicarse efectivamente con las personas a su alrededor, y entonces tiende a mentir, tiende a inventar cosas o a negar ciertos hechos para poder incluirme en ese ambiente adecuadamente, ¿no? Para sentirme seguro emocionalmente. Y pues bueno, las mentiras hay de muchos tipos y encontramos desde chistes hasta anécdotas curiosas que tendrán cada una de ustedes, pero principalmente hay dos tipos de mentiras. Las mentiras que tienden a la negación, a negar un hecho, y aquellas mentiras fantasiosas, cuando nos inventamos historias, cuando nos inventamos acontecimientos que quizá no vivimos, no presenciamos, sin embargo las explicamos, las extendemos a los demás como una manera, pues como lo dije, fantasiosa, de recrear un mundo, una realidad a la que no pertenecemos. Entonces, pues bueno, básicamente tenemos esos dos tipos de mentiras en las personas, de una forma general y psicológica. Pero bueno, para entender este fenómeno también tenemos que explicarnos de los orígenes, o cómo surge, cómo entendemos la mentira. Es un mecanismo de defensa que tenemos todos socialmente, pero ¿en qué etapa, por ejemplo, del ciclo vital se gesta, ¿no? ¿En qué momento el mentir se vuelve un hábito, algo cotidiano para una persona? Debemos entender que la mentira cambia o muta, se transforma constantemente de acuerdo a la etapa del ciclo vital en el que nos encontramos. No es igual cómo miente un niño, un adolescente, un adulto o un anciano, incluso las razones son completamente diferentes. Pero bueno, la mentira en cuanto a la educación, a la formación mental, cognitiva, emocional que tiene una persona, tiene su origen en la infancia, ¿no? Hay que pensar que a los 2 o 3 años de edad aproximadamente, un niño no puede percibir la diferencia entre la realidad y la fantasía, y pues es obvio que tampoco distingue entre la mentira y la verdad. Entonces los niños tienden a mentir demasiado y tienden a inventar todas estas fábulas. En la adolescencia, en la juventud, en la senectud, las razones cambian. Pensemos, por ejemplo, en el niño, ¿no? Que piensa, le pregunta, el profesor, ¿por qué no trajiste la tarea? No, es que no traje la tarea porque se fue la luz, es que se la comió el perro, ¿no? Hay un chiste muy gracioso acerca de ello. Pero pensemos, por ejemplo, en un anciano. Se le pregunta, oye, ¿por qué no tomaste tus medicamentos? Pues bueno, las razones van a ser diferentes, ahí se va de responsabilidades. Entonces la mentira cambia de acuerdo a la edad mental, la edad biológica que tiene el sujeto, pero es en sí una característica totalmente infantil. Entonces una persona que recurre constantemente a la mentira, que es un mitómano, vamos a decir que tiene un problema un tanto en la educación, en los primeros años de vida, cuando no diferenciaba esta diferencia, la redundancia, entre realidad y fantasía. Entonces se acostumbró, su modo de vida, su forma de actuar ante los demás está construida totalmente a través de las mentiras, porque quizá no alcanzó la madurez adecuada o porque una serie de acontecimientos lo llevaron a adoptar ese mecanismo como una forma de relacionarse. Entonces, he ahí uno de los orígenes, ¿no? Cuando vemos una mitomanía que es pues bastante profunda, muy marcada en una persona.
Pues sí, y sin embargo en este momento la tengo que detener abruptamente. Adi ya sabe que ese es mi trabajo aquí, estarla interrumpiendo, pero es que ya son las 7:13 minutos, 7:13, y es momento de ir a nuestro primer corte. Vamos a escuchar las voces de quienes hacen posible que este programa llegue hasta todos ustedes, y enseguida regresamos aquí a su programa Bienestar Emocional. Ya volvemos. Es momento de hacer una breve pausa en Bienestar Emocional. En un momento regresamos. Si quiere, regresamos directamente con usted aquí. Si quiere, yo ya nada más le hago la seña y usted regresa. Bueno, continuamos con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y vamos. Existe en Jilotepec un parque único por los árboles que en él crecen, las secuoyas, especie milenaria que puede superar los 2000 años de vida y alcanzar más de 100 metros de altura. Conoce el parque Las Secuoyas, conjunción magnífica entre arte y naturaleza. Tú también visita Jilotepec, Autopista México-Querétaro, kilómetro 84. Ven y tómate la foto. Estado de México, la maravilla de tenerlo cerca. La tierra. Muchos nombres para un solo concepto: el hogar que habitamos. Escucha Ecoradio, el programa de Altera Radio en el que no pretendemos cambiar al mundo, pero sí hacer la diferencia en este pedacito en que nos tocó vivir. Escúchanos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche y su retransmisión los jueves de 1 a 2 de la tarde, aquí en Altera Radio. Las vías de comunicación de Altera Radio están abiertas para usted. Llámenos 01761 734 2339. Continuamos. Bueno, y continuamos aquí en Bienestar Emocional. Estamos hablando sobre la mitomanía. Antes de irnos al bloque de comerciales, estuvimos hablando un tanto de la diferencia entre una mentira que hacemos por algún evento o una situación que se nos surge en el momento, pero un mentiroso habitual, un mentiroso patológico, ¿no? Y es que es de gran importancia este tema porque habremos de decir que tras bastidores, tras cortinas, es un tema que está muy oculto, ¿no? Todos podemos tener una tendencia a la mentira compulsiva, sin embargo, es algo que se queda en nosotros y pocas veces llega, por ejemplo, al consultorio psicológico, llega a la atención clínica. Es importante porque se rompen muchas relaciones sociales, ¿no? Se ven marcadas, se ven un tanto desgastadas las relaciones con los amigos, en el trabajo, en la escuela, con la pareja inclusive, y hay un malestar realmente general en la persona que es compulsiva en cuanto a la mentira, ¿no? Un malestar propio
a no decir la verdad a los seres queridos o a la gente allegada, se empiezan a producir múltiples problemas en el trabajo, por ejemplo, si se llega tarde y se miente constantemente, con los hijos, si se le dicen mentiras y hay un problema de comunicación, en fin, en muchos ámbitos empiezan a surgir conflictos y la persona llega un momento en el que está con el agua hasta el cuello, como decimos, y va a pedir ayuda, pero realmente como psicóloga les digo que esas situaciones suceden muy pocas veces. Entonces, bueno, habrá que diferenciar, habrá que ver, y ahorita vamos a checar cuáles las características o los comportamientos habituales de una persona mentirosa compulsiva, ¿no? Pues hay que pensar que las mentiras que esta persona dice constantemente no están tan fuera de la realidad. Como decimos, a veces son mentiras a medias, están un tanto en contacto con la realidad las mentiras que él dice, los hechos que él cuenta, sin embargo dice la verdad parcialmente, simplemente, ¿no? Tiende a fantasear, tiende a exagerar los hechos, generalmente cuando él es el protagonista, él es el héroe de cierta historia, ¿no? Cuando sufre a lo mejor una calamidad o un perjuicio, un mal hecho, también tiende a exagerarlo. Las razones, las dijimos antes, requiere de atención, o a lo mejor está pidiendo a gritos que se le atienda, que se le mire, que se le mime un tanto, está pidiendo también un reconocimiento social, que se le admire de una o de otra manera, pero es importante saber que lo importante aquí no es una mentira, es el trasfondo que hay tras eso, hay el conflicto mental o el conflicto emocional que esa persona sufrió, hay una ruptura, hay ahí un antes y un después, y tendremos como terapeutas, mediante muchos métodos y entrevistas y demás cuestiones, encontrar entonces ese hecho significativo que afectó tan profundamente a esa persona para que mienta constantemente y no se enfrente a su realidad. Y llegó a ese punto, que es el más importante de la mitomanía. El mitómano no se enfrenta a su realidad, al trabajo que tiene, a la familia, a quién es, a cómo se siente, a quién es en toda su totalidad. Hay una negación rotunda ante eso y es necesario recurrir entonces a la mentira para convertirse en alguien más en momentos o en situaciones específicas. Entonces vemos un gran problema también de identidad, de autoestima, de seguridad y pues de muchas otras cuestiones psicológicas bastante profundas. Este tema lo estamos tomando de una manera general para que nos demos una idea. Si usted tiene un amigo, si tú conoces a alguien que quizá tenga un problema de este tipo, pues entonces podamos ayudarlos o comprendernos a nosotros. Sin embargo, el trabajo clínico, el trabajo en terapia, en el consultorio, es diferente. Se trabaja de una manera diferente, sobre todo un tanto escarbando, un tanto retrocediendo en las etapas de vida de esta persona o en los acontecimientos que pudieron mermar precisamente esta conducta de dirigirnos, de comunicarnos ante los demás. Hay también que pensar que cuando nos comunicamos hay dos tipos de comunicación, ¿no? La comunicación oral, como yo lo estoy haciendo, la hablada, las palabras, los enunciados que pronunciamos. Sin embargo, también existe la comunicación no verbal. Y me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que es la más importante. Cuando hablamos, nuestro cuerpo, nuestra cara, movimientos, gestos, todo expresa cómo nos sentimos, qué es lo que pensamos, cómo nos sentimos en seguridad, en comodidad, en el momento en que estamos no solo hablando oralmente. ¿Qué pasa entonces? Hay varios modos de detectar quizá la mentira en una persona. Tendríamos que implementar, yo creo, un curso de lenguaje corporal muy complejo y bastante largo para comprender muchas de estas cuestiones, y el tiempo y el programa no nos dictan para eso. Sin embargo, traigo yo algunos tips, algunas cuestiones que podrían ayudarnos un tanto a detectar la mentira en los demás y también controlarnos a nosotros si es que estamos actuando mintiendo compulsivamente. Una de las primeras cuestiones que podemos observar o que podemos detectar es el contacto de la mirada. Los ojos, quizá la mirada es una parte esencial de la comunicación. El hecho de que alguien te mire directamente a los ojos quiere decir que confía y que está cómodo con la situación. Entonces los mentirosos generalmente no hacen contacto visual, hacen muy poco, evaden la mirada, quizá giren la cabeza hacia otro lado, pero hay que pensar que cuando uno dice una mentira, mentalmente estamos pensando que se nos va a juzgar o que se nos va a cachar, que se nos va a detectar la mentira.
Entonces la persona, como mecanismo de defensa, está sufriendo un sinfín de procesos mentales y físicos que se tienden a proyectar corporalmente. Una persona mentirosa también dirige en cuanto al cuerpo, en cuanto a la postura, tiende un tanto a evadir a su interlocutor, a su receptor totalmente, girando quizás el cuerpo, girando quizás la mirada, la cabeza, todo para no dar de frente, ¿no? Cuando nos ponemos de frente ante alguien estamos como en batalla, estamos como totalmente a la disposición del otro. Es importante también ver la coherencia de los gestos y las palabras que se dicen. Si yo digo, es que estoy muy feliz, y mi cara es de tristeza, mi cara es seria, pues entonces no hay una coherencia entre el sentimiento, entre la expresión y entre los gestos que yo estoy emitiendo. Hay que fijarnos también en ello. El tiempo de respuesta es muy importante, ¿no? Y aquí hay una cuestión que debemos un tanto debatir y dejarlo a su consideración. Cuando a una persona se le contesta algo y tiende a mentir, ¿no? Puede tardar mucho en dar una respuesta o puede dar una respuesta inmediata. Y entonces podemos pensar que ya ensayó la respuesta que va a dar, ¿no? Si al niño, al adolescente le preguntan ¿por qué llegaste tarde?, quizá nos respondan automáticamente, demasiado rápido, una respuesta muy elaborada, pues entonces lo más probable es que tuvo un tiempo, se paró unos minutos para pensar qué contestar y qué decir en ese momento que fuera juzgado y que fuera totalmente, se le preguntara sobre esa cuestión. El distanciamiento también, la distancia, el acercamiento, mejor dicho, es un signo de calidad humana, un tanto de confianza. Entonces, cuando tendemos a mentir, también nos separamos un poco, guardamos una distancia considerable con el otro, porque tememos ser descubiertos precisamente, ¿no? Tendemos también a ponernos rígidos, la cara, las manos, los brazos, las piernas, tendemos a ponernos rígidos y no expresar el movimiento, precisamente por lo que yo acabo de decir. Estamos en alerta, estamos esperando el juicio de la otra persona y entonces inconscientemente nuestro cuerpo actúa con rigidez y actúa de una manera mecánica para ser lo menos descubierto posibles. Pues bueno, estas son algunas cuestiones que podemos mencionar. Hay un sinfín de gestos bastante significativos. Una persona que quizás se agarre continuamente la cara, el cabello cuando está hablando, pues son síntomas, aparte de la mentira, también del estrés en el que está sometido, ¿no? Entonces, pues bueno, lo expresa de diferentes y continuas maneras. ¿Por qué hago yo todo esto? Pues bueno, no nada más nos sirve para detectar a otros mentirosos, nos sirve para un tanto leer nuestro propio lenguaje corporal. Tú te has preguntado, por ejemplo, cómo te ves, cómo te ven ante los demás, cómo te actúas, cómo te diriges ante otros. Es importante y no los doy como tip para que aprendamos a mentir y a controlar cuando se nos someta a una situación de este tipo. Lo hago precisamente para que seamos conscientes de la problemática que podamos estar viviendo. Entonces, pues bueno, ¿qué te parece? Es muy interesante esto del lenguaje corporal. Quizá en algún tiempo, en otra emisión, nos demos unos minutos para abordarlo profundamente y podamos aprender de esto totalmente englobado, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que llegó la hora en unos minutos de irnos a un corte comercial. No te despegues en Bienestar Emocional, seguimos hablando de la mitomanía, un tema interesante. Este programa es por tu bienestar emocional. Regresamos. Los problemas cotidianos de familia, de pareja o en el trabajo nos causan desajustes emocionales que se resuelven en Bienestar Emocional. Bienestar Emocional,
el programa de Altera Radio que le brinda paz interior. Escúchenos todos los martes de 7 a 8 de la noche y su retransmisión los miércoles de 1 a 2 de la tarde, aquí en Altera Radio. La parroquia de San Pedro y San Pablo, en el corazón de Jilotepec, es mudo testigo de la historia de un pueblo. En ella, la magnífica pila bautismal y la imponente cruz del atrio talladas por manos indígenas nos dejan ver un pasado escrito en piedra. Tú también visita Jilotepec, Autopista México-Querétaro, kilómetro 84. Ven y tómate la foto. Estado de México, la maravilla de tenerlo cerca. Que alguna vez lo podemos emplear ya como un tema base, que ya ven Nuestro Twitter está en espera de sus mensajes. Búsquenos como Altera Radio, todo seguido, sin espacios. Continuamos. Bueno, y pues continuamos en su programa Bienestar Emocional, martes de psicología, por supuesto, y pues bueno, la mitomanía, un caso interesante, ¿verdad? Les comentaba yo que un tanto en lo clínico, en lo psicológico, ya en el consultorio, en la práctica clínica en sí, realmente yo en lo personal he tenido poco contacto con mitómanos, la verdad escasos, casi ningún paciente, pero los he detectado en las calles, en lugares públicos, en lugares totalmente concurridos, y estoy segura que nosotros conocemos a más de un mitómano precisamente, ¿no? Entonces es un problema, decía yo, cotidiano completamente, pero de gran importancia, ¿no? Las relaciones humanas se basan precisamente en la confianza que se tiene en la demás persona. Entonces veamos, analicemos el grado de daño que pueda tener la vida social, la vida amorosa, la vida personal de una persona que miente constantemente. Es realmente un daño muy profundo. La cuestión es que generalmente no lo ven, no lo detectan o no lo quieren aceptar, ¿no? Yo miento, hago mentiras piadosas, como decimos, para salvarnos de la situación constantemente, pero no acepto que quizá tengo un problema y que tengo que parar de mentir porque entonces voy a ver que mis áreas van a estar decayendo constantemente, no se va a tener confianza con los amigos, ¿no? La relación de pareja casi imposible que se construya de manera sana cuando una persona miente constantemente, en la escuela, con los padres, en fin, en todos los ámbitos, si se repite esta conducta constantemente, pues entonces vamos a ver, claro, un deterioro en nosotros emocional. Y pues bueno, yo comentaba hace un rato también que había básicamente dos tipos de mentiras, ¿no? Una mentira en la que existe una negación, ¿no? Cuando se nos dice, tú hiciste tal cuestión, y decimos, no, yo no fui, fue fulano, o fue mangano, o fue tal persona. Pero también existe el tipo de mentira, cuando tendemos a fabular, cuando tendemos a construir historias de acontecimientos fantasiosos, poco creíbles o adaptables a la realidad, y entonces empezamos a crear un círculo de admiración, un círculo un tanto de morbo, de curiosidad de las demás personas, acercarse y preguntarnos sobre ese hecho tan maravilloso y espectacular que nos pasó, cuando en realidad solo es una cuestión mental, es una cuestión que nos estamos inventando y es producto de nuestros temores, de nuestras carencias, de nuestras necesidades más profundas como seres humanos. Sabemos que la psicología estudia precisamente eso, las necesidades y emociones que tiene un ser humano. Entonces la mentira tiene ese motor en primer lugar, encontrar qué está impulsando a una persona a mentir y a fantasear. Pues bueno, pueden ser, lo decía yo hace rato, desde un acontecimiento, como llamamos nosotros los psicólogos, un trauma profundo, ¿no? Que le obligó a ponerse una careta, una máscara ante las demás personas. Puede ser la necesidad de reconocimiento, el proteger nuestra propia intimidad, y se me viene un ejemplo tan cotidiano, tan simple y tan común que hacemos las mujeres, cuando nos preguntan sobre el físico, por ejemplo, oye, ¿cuánto pesas? ¿No?
y las mujeres nos quitamos kilos y los hombres mienten, por ejemplo, también sobre el aspecto sexual o el aspecto físico incluso. ¿Qué pasa con ello? Estamos protegiéndonos. Hay algo de nosotros que no queremos que los demás vean y es una mentira aceptada, es una mentira social porque lo hacemos tanto hombres como mujeres. Pero bueno, habrá que pensar el trabajo que se tiene que hacer, emocional sobre todo, para aceptarnos cómo nos vemos, cómo somos, qué es lo que tenemos, quién soy, cómo me conduzco, un sinfín de cuestiones que son importantes para formarnos una identidad y una autoestima y, por supuesto, aterrizar los pies en la realidad. Esa es realmente la motivación, por ejemplo, de un trabajo clínico o un trabajo terapéutico con personas mitómanas, ¿no? Y pues bueno, dirá usted en qué consiste o qué se tiene que hacer en terapia o por qué tengo que ir a un psicólogo. Porque generalmente, y el primer paso, como lo decimos en muchas otras cuestiones emocionales, es aceptarlo. Si yo acepto que miento, pues entonces es mucho más probable que pueda tener un tratamiento efectivo y que pueda llegar a salvar esta situación y a sentirme mucho mejor. Pero si yo lo niego, pues entonces ponemos una barrera que es muy difícil de derrumbar y es muy difícil, sobre todo para el terapeuta, ayudar y acercarse al paciente. Existen un sinfín de cuestiones y diferentes métodos psicológicos, diferentes teorías y corrientes que, si usted no lo sabía, en psicología los psicólogos, quizás nos ve usted como un psicólogo general, pero la verdad cada uno de nosotros, cada especialista puede tener una orientación diferente. Existen terapias cognitivo-conductuales, por ejemplo, que se centran en un tanto remediar, cambiar aquellos pensamientos un tanto irracionales que tiene la persona que le están haciendo mentir compulsivamente. Cambia hábitos, cambia conductas y se hace un condicionamiento. Y dirá usted, ¿qué es un condicionamiento? Pues como su nombre lo dice, es un tanto ejercer ciertas técnicas, condicionar mediante métodos psicológicos la conducta de una persona para cambiarla por otra, ¿no? Entonces existen métodos cognitivos conductuales, como decía yo, psicoanalíticos, un tanto, que profundizan más en la historia del sujeto, qué pasó en la niñez, qué pasó en la adolescencia, en otra etapa de su vida, qué experiencias profundas podemos desentrañar para encontrar el motivo principal. ¿Qué pasa? No se agobie si usted escucha demasiados métodos y técnicas y yo lo estoy revolviendo con estas ideas. Lo importante en primer caso es pedir ayuda, es pedir un auxilio psicológico. Cuando usted se pone en manos de un especialista, se dará cuenta de cuáles son las técnicas adecuadas para poder llegar a usted y ayudarlo. Entonces, bueno, yo lo decía, no podemos o a veces no está en nosotros como seres humanos detectar estas necesidades y aquí es cuando yo pongo un punto y aparte y llamo un tanto atención a todas las personas, las familias, que podamos detectar un individuo con estas características. La tarea está ustedes en alentarlo al cambio y un tanto hacerle ver que tiene una problemática para dar un segundo paso a una terapia o a un proceso emocional de reconstrucción total de muchas cuestiones carentes y de necesidades. Entonces, bueno, si los mitómanos no van al consultorio, pues entonces precisamente hay que hacerlos recapacitar un tanto y decir, oye amigo, pero es que te has dado cuenta que mientes constantemente o te has dado cuenta que en estas situaciones está desgastando tu relación, pues entonces llamémoslos un tanto y comentémosles que hay opciones y que es un problema precisamente. Así es. Bueno, y en toda esta trama, en todo este tinglado que usted nos presenta, Adi, ¿en dónde cae la posibilidad de que la persona por sí misma se dé cuenta de que está teniendo ese problema, de que está sufriendo ese problema? Porque generalmente es que pienso para así, miento para defenderme, como usted lo decía, para protegerme, pero ¿hasta qué punto eso es, digamos, algo que pueda reconocer por sí misma una persona y en qué punto requiere de ayuda médica o ayuda psicológica para resolverlo? Pues es que sucede aquí que generalmente pasa en estas situaciones que se tiene que llegar a un fondo, ¿no? Como decimos, hasta que tocamos fondo, recapacitamos y vemos la necesidad del cambio. Entonces quizá la persona se mete en un conflicto demasiado grave, ¿no? O en un aprieto fuerte emocional con algún pariente, con alguien del trabajo, por ejemplo, y entonces dice, bueno, tengo que parar porque puedo llegar a una situación mucho más conflictiva. Entonces una opción de que esa persona pueda admitir que tiene un problema es que realmente llegue un conflicto grave, una situación estresante y frustrante. Pero también los seres humanos todos tenemos un nivel de comprensión y conciencia que
generalmente ignoramos. Sabemos que estamos mintiendo, pero lo ignoramos. ¿Por qué lo ignoramos? ¿No? Hay un tanto en juego la recompensa social que hay por la mentira. Y entonces se vuelve una batalla entre yo sé que miento, me siento mal con ello, pero la sociedad o el ámbito en el que estoy mintiendo me está recompensando. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo cuento generalmente, es que ¿qué creen? Que salvé a tal persona de un accidente, es que salvé un perrito, y entonces me empiezo a fabular con ese tipo de cuestiones, la gente que está alrededor va a decir, ¡ay, pero mira, es que Adilene es muy buena, es que Adilene es muy humanitaria, es que es muy buena persona! Y entonces se está reafirmando esa característica en la persona, se las está creyendo, y la recompensa emocional es mucho más fuerte que el aceptar que tiene un problema. Ese es realmente el gran tope o el gran obstáculo para que no reconozcamos esto, que los demás realmente nos aplauden nuestras mentiras. No sabemos detectar o no nos atrevemos a decirle a la persona, ya nos dimos cuenta que estás mintiendo, y la dejamos mentir, y la persona cree que realmente las demás personas aceptan y creen sus mentiras. Entonces, pues ahí está el principal obstáculo, la recompensa social que hay, la ganancia secundaria, así le llamamos los psicólogos, una ganancia que está extra al hecho. Bueno, pues y esto se exacerba, se acendra, se acentúa más cuando desde niños nos enseñaron a mentir. Tocan a la puerta, dice la mamá, es el abonero, dile que no estoy. Y sale el niño y dice mi mamá que no está, ¿no? Precisamente sí. Bueno, yo decía que si lo vemos de una manera un tanto clínica y ya profunda, la mentira es totalmente un signo infantil, ¿no? Tiene su cabida en esa etapa del ciclo vital. Entonces, ¿qué pasa? Si todavía los padres lo fomentan más, la familia dice mentiras frente al niño, frente al adolescente, pues entonces se vuelve un hábito. Yo lo aprendo, yo lo observo, y entonces hago mío ese hábito, esa costumbre, y entonces aprendo que es la mejor forma de solucionar y de comunicarme con los demás, ¿no? Entonces, decimos, siempre la familia, los padres sobre todo, son los primeros educadores, es el principal medio donde el niño observa grandes conductas, y a veces llegan a la escuela y ya traen este tipo de cuestiones, ¿no? Que se han tejido precisamente porque los padres ponen el ejemplo, porque los padres motivan a que se mienta. Y pues bueno, viene el ámbito un tanto o el aspecto social que tiene mucho renombre. Hay mentiras sociales, por ejemplo los Reyes Magos, ¿no? La llegada de Santa Claus, son mentiras que se crean a base de una cultura, de tradiciones, de costumbres que son muy bellas y que bueno, hacen a un pueblo y una cultura. Sin embargo, si lo vemos de cierto modo, también tienen un daño psicológico y también fomentan a ello. Pensemos en un niño cuando descubre que los Reyes Magos no existen, ¿no? Que el Santa Claus tampoco existe, que es producto de sus padres totalmente. Pensemos un tanto de qué manera acusativa se le ve a los padres a partir de ese momento, ¿no? Mis papás me mintieron, alguien de ejemplo, de admiración, que yo tanto amo, me mintió, pues entonces hay un fraude también, hay una desilusión por parte del niño, y pues bueno, hay que poner atención precisamente en las mentiras, qué mentiras se dicen, qué cosas se dicen delante de los niños, y qué otras se van a decir la verdad, y de qué manera asertiva yo voy a decirlo. Y toco aquí otro tema, cuando hay noticias difíciles, por ejemplo en familia, que murió un ser querido, que hay una pérdida, que hay un divorcio, se hacen también o se dicen mentiras a los pequeños o a los seres más débiles emocionalmente de la familia. Con esto me refiero a ancianos, adolescentes y a pequeños, ¿no? Me voy a divorciar, bueno, entonces le decimos a lo mejor que el papá se fue de viaje, que el papá hizo tal cuestión, ¿no? Para que el niño comprenda, no tenga un daño tanto emocional. Sin embargo, hay que pensar que deben afrontar la realidad, por muy pequeños que sean. Hay una manera de comunicar asertivamente las cosas para que las acepte, pero no tienen que recurrir precisamente a la mentira. Esa es la gran diferencia, es lo que todos debemos empezar a implementar en casa, no mentir principalmente a las personas que queremos. Y bueno, aquí viene otro tema, otro asunto que es no el mentir, pero sí el saber cómo explicar las cosas a los niños. Yo pienso, por ejemplo, cómo se le explica a un niño la sexualidad, cómo se le explica, antes se le decía bien en los niños de París, no, esa no se la cree, bueno, pero nadie, pero aquello de la semillita y que pusimos la semillita y empezó a crecer, sí, pero cómo pusieron la semillita, ¿no? Y entonces, ¿qué les dice uno? Tenemos que aprender
como padres a veces a buscar ayuda cuando no somos capaces de resolver una problemática al interior de la familia. Buscar la ayuda. Mire, cuando usted busca al psicólogo no es porque esté loco, hombre, no es porque esté de atar, como dicen por allí, no, es porque hay un problema familiar que usted no tiene las herramientas para resolverlo. Usted a lo mejor es mecánico, usted a lo mejor es abogado, usted a lo mejor, o sea, no maneja esa área del conocimiento humano. Bueno, pues entonces, así como alguien va y lo busca usted como abogado cuando tiene un problema, usted vaya y busque a alguien que le ayude a resolver sus asuntos personales y al interior de la familia, como pueden ser estos, y para eso es precisamente la psicología. Son las 7:43 minutos, 7:43, vamos a nuestro último corte, que por cierto no lo he preparado, así que en este momentito inmediatamente vamos a preparar este último corte, ya está listo, y enseguida regresamos con todos ustedes aquí a Bienestar Emocional. Regresamos en breves momentos. En breves minutos regresamos a Bienestar Emocional. Existe en Jilotepec un parque único por los árboles que en él crecen, las secuoyas, especie milenaria que puede superar los 2000 años de vida y alcanzar más de 100 metros de altura. Conoce el parque Las Secuoyas, conjunción magnífica entre arte y naturaleza. Tú también visita Jilotepec, autopista México-Querétaro, kilómetro 84. Ven y tómate la foto. Estado de México, la maravilla de tenerlo cerca. La tierra. Muchos nombres para un solo concepto. El hogar que habitamos. Escucha Ecoradio, el programa de Altera Radio en el que no pretendemos cambiar al mundo, pero sí hacer la diferencia en este pedacito en que nos tocó vivir. Escúchanos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche y su retransmisión los jueves de 1 a 2 de la tarde, aquí en Altera Radio. Comuníquese con nosotros vía Facebook. Búsquenos como Altera Medios. Continuamos con Bienestar Emocional. Perdón, tuvimos algún problema con el audio, un descuido mío. Y pues bueno, continuando con el tema del día de hoy, quiero comentarles
comentarles que existe una gran relación entre la comunicación asertiva y precisamente la mentira. La cuestión que comentábamos antes del corte, ¿no? Para no decir mentiras a medias o para no mentir recurrentemente, pues entonces tengo que hacer un trabajo y una serie de cuestiones que podemos ir siguiendo. La principal de ellas es aprender a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Aprender qué situaciones, por ejemplo, me hacen mentir mal. Si yo detecto, si yo voy ya encaminada, si yo he detectado, yo me he fijado que miento constantemente, pues entonces el segundo paso es fijarme. Tiendo a mentir cuando me siento nerviosa, cuando me siento frustrada, cuando estoy triste, miento más en el trabajo, en la casa, en cualquier lugar, y entonces un tanto ponernos a pensar cómo nos sentimos, qué sentimientos experimentamos y cómo podemos controlarlos precisamente, ¿no? A veces nos ponemos nerviosos a lo mejor en el trabajo y mentimos, pues entonces quizá voy a prever el tiempo de llegar al trabajo, las actividades, voy a tratar de sentirme mejor y más a gusto para no caer en la mentira. Y la comunicación asertiva pues depende con el tipo de personas, la edad, la educación, incluso la personalidad de cada uno de los individuos con los que interactuamos. Decíamos que bueno, las mentiras a los niños las decimos comúnmente los adultos, pero tampoco son del todo sanas. Entonces, ¿cómo decir? ¿No? Preguntaba el licenciado, ¿cómo hablar de sexualidad con un pequeño? Es necesario pensar, por ejemplo, que generalmente decimos o menos de lo que se quiere saber o damos más detalles de los que se requieren. Entonces, si un niño nos pregunta de sexualidad, decimos toda la novela y le contamos todo a detalle, y su edad mental, su edad biológica, no está adaptada precisamente para comprender todo ello. Entonces, es necesario que nosotros preguntemos al pequeño, preguntemos al adolescente, bueno, ¿por qué quieres saber esa cuestión? ¿Por qué te interesa? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo viste? Para hacernos un contexto, para hacernos una idea de qué es lo que esa persona realmente quiere preguntar. ¿Qué quiere saber? ¿No? Entonces, a partir de ello, pues entonces sabremos en qué medida le vamos a dar información, y es necesario que evitemos los motes y que evitemos aquel tipo de preguntas y de palabras prejuiciosas y un tanto enmascaradas, ¿no? Como decía el mito de la sexualidad de la abejita, ¿no? Llega un abejorro, o la abejita, llega una flor, pues es totalmente falso. Esa abejita, esa palabra de abejita, ese concepto, nos va a confundir al niño totalmente. Entonces, las palabras claras, un lenguaje claro, hay que llamar las cosas como son. Comunicación asertiva con ancianos, con adultos, es realmente decir lo que queremos, es expresar cómo nos sentimos y qué queremos obtener en el momento. Si somos sinceros, si somos honestos, es la manera más adecuada de comunicarnos ante los demás, y entonces también nuestra imagen va a cambiar, nuestra confianza, y vamos a reducir la probabilidad de que mintamos totalmente. Entonces, la identidad, la autoestima, vuelvo a repetir, es de gran importancia el cómo nos sentimos para ver qué queremos proyectar ante los demás. Haz un ejercicio cuando te encuentres, yo te invito, en casa tranquilo, un tanto desestresado, que ya vayas a dormir o que estés relajado en casa, haz un ejercicio y ponte a pensar, ¿no? Los compañeros del trabajo, la gente de la escuela, ¿cómo me mira? ¿Qué imagen tendrá de mí? ¿Qué proyecto yo? ¿Qué tipo de mentiras grandes? ¿Qué tipo de mentiras pequeñas, como las decimos, que al final son mentiras, ¿verdad? Es lo mismo, sean grandes o pequeñas. ¿Qué tipo de mentiras digo yo? ¿Cuáles me han causado daño? ¿Cuáles quizá puedan ponerme en una situación de riesgo? Es de vital importancia un análisis, por muy sencillo que lo escuches y muy soso quizá que suene esta actividad, es gran importancia porque jamás yo me atrevo a decirlo que lo hacemos, ¿no? A pesar de que tengamos un conflicto, no nos detenemos a reflexionar. Entonces, pues a partir de ahí podemos partir a solucionar este conflicto, que en sí es muy complejo. Este programa, a pesar de ser psicológico y de abordarlo desde esa óptica, realmente es un fenómeno que incluye demasiadas cosas y nos falta tiempo y nos faltan ideas para armar este rompecabezas en su totalidad. La mitomanía es un problema serio, aunque no lo parezca, y debemos tomárnoslo en serio totalmente. Entonces, bueno, yo di en algún otro bloque de este programa una dirección de Facebook, la repito, para quien se quiera comunicar conmigo, me pueden encontrar como Adi Dalma, así como suena, con Y, Adi Dalma. Estoy totalmente ahí a sus órdenes, abiertos a su disposición, que me comenten, que me pregunten, quizá hay algún tema que quizá tú quieras escuchar, que se aborde, que se platique en este programa, pues entonces adelante, que yo estaré a toda la disposición de servirles y de resolverle sus dudas completamente. Pues aquí en este momento precisamente me surge una duda, Adilene.
La semana pasada hablábamos de cómo era el mexicano. Y uno de los problemas que yo observo con más regularidad entre los mexicanos es ese hábito, esa tendencia a mentir. Va usted con su carro al mecánico porque está mal, se lo entrego mañana. Ese mañana pueden ser 3 o 4 o 10 días. Manda usted a hacer un closet al carpintero, en una semana está listo. No, van 3 semanas y porque va usted a echarle pleitos, si no, quién sabe cuánto más se pudo haber tardado. Esta afición por mentir, ¿será solamente de los latinos, específicamente de los mexicanos, o se dará en cualquier lugar del mundo, Adilene? No, yo creo que lo vemos de esa manera porque estamos inmersos en el contexto mexicano completamente y porque sabemos que existen esos ejemplos tan chuscos, tan chistosos y tan cotidianos, ¿no? El carpintero, el mecánico, decía usted, pero sucede, yo me atrevo a decir que en muchas culturas, y realmente todas, hay cierta tendencia a mentir de una u otra manera. Sin embargo, creo que, como decíamos la emisión pasada de Psicología del Mexicano, hay una particularidad del mexicano por las cosas cotidianas. Entonces creo que tendemos a zafarnos de los compromisos y las responsabilidades un tanto con mentir totalmente, ¿no? Entonces también hablábamos la emisión pasada que la imagen, un tanto la mirada que tienen los demás hacia nosotros nos preocupa mucho en una psicología profunda. Entonces podría ser que por ahí va un tanto la causa de que mintamos constantemente. Si yo como mecánico te digo es que tu carro va a estar en una semana, ¿no? Quizás se vaya con alguien más o quizá ya no voy a tener ese cliente, pues entonces le digo que mañana, aunque no sea así. Es un tanto por querer acaparar, un tanto por guardar una imagen ante esa persona, ¿no? Las motivaciones son individuales. La psicología de pronto, si no tenemos una formación en psicología, nos puede sonar, como yo dije otras emisiones, a receta de cocina, que podemos aplicar estos consejos de manera general, pero en sí la psicología es una ciencia individualista. O sea, tenemos que analizar cada historia y cada individuo de manera particular para entender por qué se dan esos comportamientos y esas motivaciones. Las ideas que aquí se exponen pues son totalmente universales, los podemos aplicar a un individuo o a otro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, quizás si no somos psicólogos, podemos un tanto acercarnos a la problemática y conocerla, pero no tendríamos que hacer un conocimiento totalmente profundo y para eso pues estamos los profesionales. Entonces, pues bueno, lo lamento, quizá no dar una serie de pasos para actuar de esa manera, pero la única vía totalmente accesible y profesional y ética que se hace ante todo este tema y otros casos, pues es precisamente acudir y abrir las puertas para la atención clínica. Yo y otros profesionales estaremos ahí. ¿Y cómo le dice uno a otra persona, oye, es que tienes un problema, mientes hasta por lo que no es necesario? Uno entiende que hay ciertas mentiras que a lo mejor se podrían justificar, pero es que tú mientes hasta porque te preguntan, oye, ¿por qué te gusta el color negro? No, es que hoy me lo puse, pero no me gusta, ¿no? Si lo traes puesto, ¿cómo no te gusta? Mienten por lo que sea. ¿Cómo se les puede decir sin herir, sin lastimar, sin provocar algún conflicto? Oye, es que tú estás mal, tienes un serio problema de mitomanía. Es que aquí tenemos un conflicto muy grande y lo que me dice usted es algo realmente difícil, ¿no? Como dice el dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Entonces me dice, ¿cómo decirlo suavemente o sin molestar a la otra persona? La verdad, si me dicen a mí algo cierto de mi persona, pues me va a incomodar porque quizá de una u otra manera yo ya lo sabía, pero que alguien más lo reconozca y lo proyecte en mí es algo que duele emocionalmente y nos mueve muchas cosas mentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, creo que ahí el obstáculo va a existir. Si yo le voy a decir realmente lo que pienso a una persona, pues probablemente la voy a poner a reflexionar, pero la tarea, el punto difícil es de quién miente, aceptar que las críticas van a estar ahí siempre y totalmente hacerlas para cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cómo lo puedo decir asertivamente? La manera más asertiva es ser sincero sin utilizar palabras que pueden ser groseras, que pueden ser altisonantes, que puedan perjudicar totalmente la emoción a la persona, ¿no? En lugar de decirle, oye, me encantan tus zapatos, porque no le digo, me gustan tus zapatos, pero no son los mejores que te he visto, ¿no? O me gusta más cuando te pones ciertos zapatos. Hacerlo asertivamente, hacerlo con tacto, ¿no? Entonces es un tanto pensar en la calidad y el daño que podemos provocarle en las demás personas.
Estamos con el reloj siempre a contratiempo. Me despido ya porque se nos va al corte y la sesión, esta sección de psicología realmente se nos va como agua. Me encantó estar con todos ustedes. Espero se comuniquen por los diferentes medios. Nos vemos el próximo martes, como todas las semanas, aquí en su programa de Bienestar Emocional. Me despido, su amiga Adilene Mendoza Ceja. Les mando un fuerte abrazo y que todo en esta semana salga muy bien. Hasta la próxima.